Bueno, yo me incorporé desde antes porque yo empecé con las andas del Tlancualejo y algunos otros proyectos que estaban en el teatro de papel. Y ya cuando comenzó Joaquín Murrieta, ya nosotros formábamos parte, entonces entramos desde el primer momento. Era al principio complicado porque era poesía muy bonita, ¿no? Pero ¿y eso cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a hacer la poesía? Y luego saber cómo que venía de Chile, que yo había oído que venía de México, y ¿cómo es eso? No, es que no es la historia real del que vivía en Chihuahua, que pasó para el otro lado, es una cantata que hace Neruda, platicando que viene desde Chile. Entonces en ese momento fue cuando yo ya me integré por primera vez al equipo que comenzamos en 76, ¿no? 76, sí. Sí, de hecho para mí fue muy similar que Ale, porque Ale y yo veníamos desde otros montajes previos, incluso antes de estar en este montaje contigo. De la Facultad de Filosofía. De la Facultad de Filosofía y Letras, estábamos en una obra que se llamaba Fantoche, que fue toda una revolución en el teatro. Ajá. Se tomó el teatro, que era el teatro... el Foro Isabelino, exacto, y luego ya se creó otra organización, y desde ahí veníamos, por ejemplo, con Ali y yo teníamos toda esta trayectoria, y luego trabajamos con Ignacio, también de parte de la facultad, con las tandas de Tlancualejo, y luego también de allí ya era un equipo bastante sólido de alumnos de teatro de la facultad, y lo que dice Ale, nos invitaron a formar parte del elenco de Murrieta. Anteriormente habíamos estado en tandas, entonces fue mi primera experiencia con el profesor Ignacio Merino. Y después ya se integró la obra de Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, que realmente cuando se inició la obra, al principio, había cierta confusión, porque no sabíamos exactamente qué significaba la cantata, pero dramatizar una cantata de Pablo Neruda ya a nivel teatro, a nivel espectáculo. Yo ni siquiera sabía cuál iba a ser mi personaje, no estaba claro. Cuando me dijeron que iba a ser Teresa Murrieta, bueno, para mí fue una emoción enorme, porque nunca esperé que realmente me fueran a dar ese personaje. Yo conocí a Nacho en aquellos años maravillosos, cuando yo había regresado del horror de Chile. Ahí tuve la suerte de conocer a Salvador Allende, que fue un camarada extraordinario, y dimos la lucha por la libertad del pueblo chileno. Entonces Nacho sabía que yo había estado allá y entonces me llamó y me pidió que yo me incluyera dentro de este núcleo de trabajo. Bueno, mi experiencia fue que el CONACURT, que era la versión para los trabajadores de cultura, quería que se montara el Joaquín Murrieta, pero el Joaquín Murrieta es una cantata en verso muy difícil de pronunciar y que el público resistiera 3 horas, porque estaba de moda el recitado a la manera de Berta Singerman, que decía: ay, lo mataron, ay, le cortaron la cabeza, ay, violaron a Teresa. Y entonces yo estaba con la experiencia de la carpa geodésica, que manejábamos un género fársico, de género mexicano, y yo les dije a los del CONACURT: montamos la obra pero en género de farsa, de sátira. Jamás vamos a hacer una producción solemne porque no estamos manejando ese concepto. Y ellos estuvieron de acuerdo. Muchos puristas rechazaron la idea de que un clásico se hiciera en términos de sátira carpera. Pero todos los sindicatos y todo el público quedó fascinado de que la farsa, farsa tragicómica, hiciera que la gente hubiera más comunicación, y fue un éxito total, además de los premios. En Tlatelolco dimos casi 100 funciones, después en la carpa otras 100, y luego vinieron las giras donde
ellos fueron transmitiendo su experiencia a nuevos actores que hicieron 100 representaciones más. El proceso creativo para la producción de Joaquín Murrieta en términos de farsa carpera requirió de profesionales de gran nivel, como el maestro Rodolfo Reyes en la coreografía, Leonardo Velázquez, que creó una nueva música que mostrara el periplo de Chile a México, a Estados Unidos en los temas musicales. Entonces empieza con la quena y la cueca chilena, luego la cueca guerrerense. Se supone que el barco va subiendo hasta San Francisco y luego maneja canción ranchera mexicana y maneja jazz y charleston. Y así como la música muestra esa trayectoria, por ejemplo, en la escenografía, Alejandro Luna creó todos los ambientes con carros, con ruedas, que podían ser barcos, podían ser escenarios del fandango donde bailan las prostitutas, o la barraca donde están exhibiendo la cabeza de Joaquín Murrieta. Entonces se manejaron máscaras, se manejaron diligencias, caballos de utilería, y todo el vestuario fue creado por Fiona Alexander, que hizo algo precioso con la producción en tonos también como arenosos. Para mí el trabajo actoral fue un cambio, una bifurcación de cómo yo venía trabajando en teatro, que era un trabajo mucho más de mesa, escritorio, estudiar mucho la personalidad, la psicología, de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál es tu trabajo interno para luego transmitirlo. Y justamente con el maestro Lancellotti, desde el trabajo previo en las tandas, teníamos un trabajo actoral muy completo y complejo. Era parte de baile, parte circense incluso. Recuerdo que nos llevaban profesores para aprender marometas, brincos de tigre. Entonces había un trabajo tanto actoral de intención, histriónico, como un trabajo físico en voz, en canto, en danza, en las coreografías. Y se culminó en el Joaquín Murrieta. Recuerdo que para el personaje que yo hice en Murrieta, que era, además del grupo de mujeres, era un personaje que era la cantante Morena, Ignacio me ofreció y me cedió sus clases de canto. Entonces me mandó con la maestra de canto por, no sé, tal vez 2, 3 meses, 4, a preparar esa canción solamente. Entonces era un trabajo muy profundo, muy intenso, que a la hora de hacerlo aquí parecía como si no hubiera mucho trabajo detrás, pero definitivamente fue un trabajo exhaustivo, completo, complejo, que a la hora de estar en escena salía todo esto en cualquier movimiento que hacíamos, ¿no? Entonces era muy rico. Me piden, señores, que cante y que cuente la historia de mi enamorado. Y bueno, es que Leonardo le puso música a los poemas de Neruda, entonces era muy difícil armonizar una versión popular con música y con los poemas. A mí me costaba mucho trabajo porque cuando yo inicié era totalmente tímida y mi trabajo era un trabajo muy, más bien de introversión, no de extroversión. Entonces, gracias al entrenamiento que hubo anteriormente, pude entender esta obra que también requería de mucha plasticidad, y toda la ayuda y la investigación pues fue por el director y por el coreógrafo, porque ellos afortunadamente, por lo menos en lo que respecta a mi personaje, me supieron guiar adecuadamente para yo entender la psicología de Teresa Murrieta, que no era un personaje fácil para desempeñar, porque era una mujer, bueno, que era la esposa de Joaquín Murrieta, que además pues vienen con este deseo de hacer un cambio social en su vida, no se realiza, y lejos de que no se realiza, aparte la violan y la asesinan.
Entonces había que mostrar en escena toda esa violencia que sufren estos hombres que van en busca del oro, y no solamente la violación, sino también una escena muy bella, muy cálida, que era el diálogo amoroso. El diálogo amoroso para mí fue una experiencia muy creativa, porque a pesar de que desde que era muy pequeña siempre me gustó bailar y me gustaba bailar, aquí sí realmente tuve dificultades un poco con la coreografía, y gracias a la ayuda de Rodolfo, que plasmó muy bien el aspecto plástico y el aspecto sentimental de este diálogo amoroso, pude con el personaje de Teresa Murrieta. Cuando empezamos con Murrieta, pues dije, es que es la poesía. Yo estaba acostumbrada a ver toda la emoción. Entonces, cuando apareció Rodolfo, me descubrió un nuevo camino que fue para mí el cuerpo como una posibilidad infinita de lo que no puede decir la palabra. Entonces, la palabra tiene los límites de los conceptos, que hasta cierto momento, y la poesía justamente rompe con los límites del concepto, y la poesía echa trabajo corporal, echa música, entonces para mí fue muy importante el descubrir que en este momento, pues si yo me ponía toda intensa, pues no funcionaba, pero en cambio, si hacía caso a lo que me decía Rodolfo, de sentir lo que la madre sentía con las piernas abiertas y agachándome y sentir cómo me iban haciendo mi hijo, ¡ay! Y lo decía más con el cuerpo, pues ahorita que me estoy acordando, ya me estoy sintiendo. Lo que ocurre para mí como experiencia, yo fundé el Ballet Folclórico Nacional de Chile y estuve trabajando con los Onas, Alacalufes y Mapuches, que son comunidades indígenas que están hasta el final del cosmos extraordinario de ese país. Cuando ocurrió todo aquello, ya teníamos una relación muy fuerte con el poeta Pablo Neruda, que era muy amigo nuestro, porque nosotros hacíamos obras coreográficas con una actitud revolucionaria, política, que combatía directamente sobre todas las estupideces que hacían. Cuando llegamos aquí, tuvimos la suerte de poder provocar una reacción en todos ustedes, porque había en ese momento una política de enfrentamiento en contra de los asesinatos de todos los militares que habían asesinado en Santiago de Chile a miles de ciudadanos. Yo creo que parte del éxito de la cantata precisamente fue la veracidad de una realidad que conjuntó a nosotros al percibirla, y entonces el público, a un nivel sutil, tal vez no lo había vivido en esa intensidad, claro, pero percibía que había una fuerza y una verdad tremenda. Entonces la gente se volcaba hacia nosotros. Nosotros, poquititos años antes, habíamos vivido 68. Entonces, inclusive ahorita que ha habido tantos, recordar el 68, la importancia que tuvo, todo lo de los brazos, muchas de las cosas de las que tú planteaste. Entonces, ahorita me llegaba mucho, porque decía, yo estuve también en 68 en muchas cosas, y todo eso, lo que es la represión, los soldados, ese corazón tan frío de engañar, de meter gentes que se hagan pasar de tu lado, todo eso. Entonces, cuando estuvimos en lo de Murrieta, Tlatelolco, además. Sí, era Tlatelolco también, significaba todo eso. Entonces, por eso muchos habíamos vivido mucho de esas cosas, y era muy fácil que nos llegara el mensaje que nos traía. Sí, y también, aparte de que a mí también me tocó vivir el movimiento del 68, los textos pues siguen siendo actuales, porque dicen, tenemos hambre, queremos comer, sí. Continúa lo mismo. Es que el 68 para nosotros nos marcó tremendamente. En ese entonces yo tenía un compañero de la Facultad de Filosofía que era agresivo, era jovial, pero también era muy agresivo, y le apodaban el dragón, porque siempre se estaba metiendo en problemas el dragón, ¿te acuerdas? Bueno, entonces el famoso dragón sí participó directamente en este movimiento,
del 68. Y en una novelita que tengo por ahí escrita, yo puse, el dragón le pasó un carro, un tanque por la cabeza y ni siquiera tuvo la oportunidad de echar su última llamarada. Mi experiencia para donar a los jóvenes de aquella época, de todo lo vivido en diversos países, fue hecha e invitada por el maestro Ignacio Merino Lancelotti. Él fue quien nos invitó a que tuviéramos una experiencia vital extraordinaria con los jóvenes de aquel momento. Y así fue como nosotros empezamos a crear una y otra obra en la carpa geodésica que nos permitió ofrecer la durísima experiencia tanto del 68 en México como de los otros años en Santiago de Chile. Fue espantoso, sí, es verdad, pero fue una experiencia que nos dejó armas y herramientas para toda la vida. Finalmente, fue extraordinario que también me pidieron que yo dirigiera el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Y Rosario Castellanos, la gran poeta, sin lugar a duda, fue esa mujer que me impulsó para llegar hacia adelante. Yo estaba en el piso 3 del Teatro Nacional de Cuba y allí yo estaba enseñando y trabajando con la negritud, con un grupo de negras y de negros que me habían pedido que trabajara con ellos. Y estaba yo arriba y de ahí se ve toda la ciudad de La Habana y el monumento a José Martí. Cuando sentimos que estaban subiendo las escaleras y yo pensé que los norteamericanos habían entrado ya porque se estaba esperando que ocurriera, no eran de ninguna manera los norteamericanos que subieron, sino que eran los cubanos que iban con sus ametralladoras para defender a su país. Entraron y se colocaron en toda la enorme ventana del Teatro Nacional y fue extraordinario porque llegan todos y yo paro los tambores batá que estaban tocando y se acerca un comandante y me dice, oye, déjalos que sigan tocando, no los pares. Dije, bueno, muy bien. Y me queda mirando y me dice, oye, tú no eres cubano, chico. No, viejo, yo no soy cubano, yo soy mexicano, mi hermano. Dice, sí, es lo que yo sabía. Bueno, muy bien, echa para adelante la vida. Muy bien, comandante Ernesto Che Guevara. Wow. La experiencia de trabajar esta metodología diferente en la carpa tiene que ver con lo que fue 68. Yo 68 me tocó ver parte del movimiento de 68 en Francia, las canciones, lo que decíamos, la gente, toda la lucha que se armó dentro del teatro. Yo estaba aquí desesperada porque yo no sabía qué pasaba con todos mis amigos, con las gentes que estaban aquí en México. Entonces empezó ahí como a descubrir que había una lucha de generaciones. Entonces cuando entré aquí a la carpa, fue que encontré que era una forma de enfrentar también los jóvenes, aunque hubiera diferencia, era empezar a atrevernos a hacer cosas dentro del escenario. Yo empecé a ser maestra en la Facultad de Filosofía, entonces lo que descubrí fue que justamente que el teatro tiene muchos niveles, que no era necesario que me quedara nada más en el teatro, lo que estás mirando frente al escenario, sino que todos los chavos tendrían que entender que lo importante era que hubiera un pensamiento detrás y hubiera un nivel. Yo antes de entrar aquí a la carpa, de conocer al profesor Merino Lancelotti, yo era una persona todavía tenía muchos tabús, muy inhibida en muchos aspectos, porque mi familia así era, ¿sí? Cuando llegué aquí, el sentirme liberada, el sentirme libre, el poder mostrar no solamente una actuación, sino una personalidad diferente, sin tantas trabas, sin sentirme aprisionada, ¿sí?, en el aspecto social, para mí fue una experiencia única
y una experiencia que me ayudó muchísimo en mi vida. Hace como 2 meses me contactaron exalumnos míos de hace como 30 años y en la cena estuvieron compartiendo todo lo que ellos habían vivido y aprendido cuando yo les daba teatro, cuando hacíamos alguna puesta en escena, y particularmente sacaron a relucir textos poéticos que montábamos, y ahorita que están contando, pues realmente creo que ya estaba en uno lo que vas recibiendo y vas experimentando en tu vida es lo que tú ya eres. Finalmente no puedes llevar a otro si no has caminado tú el mismo sendero. Y lo que yo he ido viendo ya con el paso de los años es que cuando uno transmite desde un espacio de veracidad, que es lo que te comentaba con lo que tú hiciste con nosotros, entonces ese espacio de veracidad toca la verdad en cada uno de los que participan. Y para mí, parte de lo que me gusta transmitir es que los actores tienen primero que contactarse con esta parte interna, ya sea que lo hayan vivido o ya sea que lo inventen de alguna manera, pero que se contacten con esa parte que todos, en la que todos nos conectamos. Yo doy las gracias porque, bueno, ellas son maestras de teatro, tienen licenciatura en Leodora en Geografía, Alejandra en Arte Dramático y tú en Literatura Dramática en Teatro. Que fue mi maestro de tesis, mi asesor. Sí, hiciste tu tesis, sí. Pero ellas se mantienen activas y recordar el Murrieta 40 años después es algo maravilloso, poder reunirnos y recordar a los compañeros. Entonces, muchísimas gracias.